amigas, bienvenidas nuevamente a su programa Nunca Solas. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más. A veces tomamos decisiones y hacemos cosas que parece que no tienen trascendencia, sin imaginarnos el alcance que pueden tener. Hoy hablaremos siguiendo el ejemplo de ellas. Hola amigas, gracias Isaskun, Jessie por acompañarnos nuevamente en este programa. El tema de hoy pues tiene que ver mucho con aquellas cosas que parece que son insignificantes, que no va a tener mayor trascendencia, pero que a la larga pues hay un resultado totalmente diferente al que tal vez esperábamos. Yo me gustaría leer, ¿no?, el versículo de, más que nada para ponernos en situación y que comprendamos, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Lucas 8, versículo del 1 al 3 dice: y poco después él comenzó a recorrer las ciudades a la sombra de Jesús. Comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas estaba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, que era mayordomo de Herodes, y Susana y otras muchas que con sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Por qué hablar, no?, siguiendo el ejemplo de ellas? Cuando cualquiera habla sobre Jesús y los discípulos, ¿no?, en sus etapas de Jesús. Como mucho alguna vez hablan sobre María Magdalena porque estaba cerca de ellos, pero no se habla de las demás mujeres, ¿no? Y ellas, o sea, no sé cómo explicar, ellos son los que llevan el nombre, ¿no?, o sea, los que llevan el reconocimiento por todo lo que hicieron, que es verdad, pero que a veces no nos damos cuenta de que llegaron donde llegaron gracias a que Dios también puso esas mujeres a su alrededor, que a comparación, según, ¿no?, pues a ojos naturales, a comparación de lo que ellos hacían, que ellos sanaban a enfermos, liberaban a personas de ataduras, ¿no?, las sanaciones, todo eso, así que era todo como con más luces, más carteles, era más flechas, más visible. Eso es, ¿no?, pues como las superstars del momento. Ellas estaban detrás del telón, pero gracias a ellas llegaron hasta donde estaban también, porque ellas les ayudaban, conseguían lo que era la comida. Conseguían, por ejemplo, Juana, que era la mujer del mayordomo. Del mayordomo de Herodes, de Chuza, que era la que tenía los contactos, ¿no? Era como las relaciones públicas del grupo. Luego ellas también administraban los bienes, ayudaban en esas pequeñas cosas, ¿no?, que tú dices, pues no son tan notables o no es lo primero que ves, pero que sin ellas no hubiese podido, claro, ¿no? Al final son parte del engranaje, ¿no? También fueron pilares. Exactamente, para el mantenimiento, el sustento de los discípulos, etcétera, ¿no? Dice que es un grupo de mujeres que oyeron la voz de Dios y su respuesta fue la obediencia, aun cuando sus acciones iban en contra de lo establecido culturalmente. O sea que incluso lo que en aquel tiempo no estaba bien visto quizá, o ellas aún así pusieron todo su servicio, ¿no?, a servir a Dios en todo el proceso, en todo el trayecto en el que Jesús iba de una ciudad a otra, ¿no?, de un sitio a otro. Luego, es que importante que eran el servicio de ellas, ¿no? Si te paras a pensar, es que no había caído hasta ahora que estabas diciendo eso, digo, tú imagínate un grupo de hombres, en aquella época sobre todo, un grupo de hombres al que los sigue un grupo de mujeres que van siempre con ellos a todos los lados, pero ninguno de ellos es el marido de ninguna de ellas. Por eso digo entonces yo me imagino el pensamiento de la gente, iba en contra de lo establecido culturalmente. Por eso, no había caído hasta eso, digo, Dios mío, lo mal que lo tienes que pasar por el hecho de que la gente enseguida juzgamos y enseguida te pones a hablar, ¿no? Y me imagino, ¿no?, ellas el tener que estar soportando también que la gente está hablando, míralas, van con hombres que encima no son sus maridos, y me imagino las situaciones tan difíciles, y el hecho también de escuchar a la gente decir, ay, mira, ahí viene Jesús con sus discípulos, ¿no?, las cosas grandes que se han hecho, y que no digan, pues mira, pues está Susana, o está María Magdalena que les está ayudando, ¿no? El corazón tan humilde que tenían esas mujeres de decir, vale, pues que a mí no me están reconociendo. O sea, lo que yo estoy haciendo, incluso me calumnian por lo que estoy haciendo, porque voy en contra de lo que ellos piensan que es lo normal, ¿no? Pero voy a hacer lo que Dios me ha demandado y me da igual lo que los demás opinen, ¿no? El tener esa decisión de decir, yo sé lo que el Señor quiere
que yo haga en mi vida y yo, en la medida en la que pueda, yo lo voy a hacer. Esa determinación, y digo, madre mía, hay que ser valiente. Claro, dice que ellas, como decías tú, ¿no? En ellas había algunas influencias y recursos, ¿no? Susana es mencionada porque aportaba todas sus posesiones para sostener al maestro y a sus discípulos. Dice que también, aparte de administrar los bienes, cocinaban para ellos. Mientras ellos se reunían con la gente, había alguien que tenía que servir allí las mesas y dice, los sostenía y los cuidaban, ¿no? Cuidaban de que ellos pudieran descansar para poder retomar de nuevo, ¿no? Lo del día siguiente, etcétera. Estas mujeres fueron de gran apoyo en los principios de la Iglesia, fíjate. Y eso, y pasaba, igual pasan desapercibidas, igual no son mencionadas incluso en muchas prédicas, sino que simplemente... Y que no es como otros personajes como Débora y Esther, por ejemplo, que enseguida sabes quiénes son. Hay nombres que, cuando dice lo de Susana, Juana, que yo lo leí la primera vez, digo, hay una Susana y hay una Juana en el grupo. Claro, que yo no tenía ni idea, es que no tenía ni idea. Habla también de Rahab, dice que hospedó a los espías, fue tan importante su papel en la historia, dice que hospedó a espías y este minúsculo acto de fe la incluyó en el linaje del Señor, fíjate tú, que fue algo que parece que pasa pero es que un ratito en la historia, sin embargo ellas incluso la nombran también, ¿no? En cuanto a la fe, ¿no? Es que imagínate, solo el hecho de que cocinaste, que hizo comida, o el otro que mencionaba, administraba los bienes, o sea, solo el hecho de hacer, bueno, cocinar, ¿qué de trascendencia puede tener en cocinar? Pues cocina, pero si no cocinas, no comen. Claro. Sí, y lo importante que puede, esa cadena que puede llevar, ¿no? El que tú hayas cocinado, que ellos puedan ir alimentados o que tu entorno pueda ir alimentado para enfrentarse pues al trabajo del día, etcétera. Es que a veces no le damos importancia a muchas de las cosas, pero la tienen y sobre todo cuando es al servicio del Señor. Luego habla también de Lidia, que dice que hospedó a Pablo y a Silas en su casa y que gracias a eso dio lugar a que naciese la iglesia de Filipo. Sí. Y no es que digas, habla un capítulo entero de Lidia o habla un capítulo entero de Rahab. Rahab no sale más que en esa parte. Pero gracias a ellas la historia cambió. O sea, porque ayudaron en pequeñas cosas que igual tú si te paras a pensar y dices, pues fue una tontería. Porque es verdad, es una tontería. O sea, dices, bueno, yo te hospedo en mi casa esta noche para que podáis descansar y gracias a eso nace una iglesia. Yo os escondo para que no os encuentre, gracias a eso, ¿no? Tú y tu familia sois salvos ¿no? Y el propósito del Señor se va cumpliendo. Y en nuestro día a día pasa igual, tanto en la iglesia como en nuestras familias, como en nuestros trabajos. A veces, una vez hablando con una mujer de la iglesia, ¿no? Ella decía, pues que lo que yo hago nadie le da importancia. Le digo, primero, ante todo, ¿no? Que sé que nos cuesta a todos, es decir, que el reconocimiento no tiene que venirnos de los hombres, ¿no? Tiene que venir del Señor. Es verdad que a todos nos gusta que digan, jo, qué bien estás haciendo tu trabajo, pero no tenemos que buscar eso, ¿no? Muchas veces parece que buscamos hacer las cosas por el renombre y por lo que la gente nos vea que hacemos, ¿no? Y a veces simplemente con hacer pequeñas cosas, incluso que no esté a la vista de los hombres, que es donde el Señor te ha puesto, en el lugar exacto donde tienes que estar, puede hacer que mucho a tu alrededor cambie, vidas, sí. ¿no? Una vez en una célula mi marido compartía, ¿no? Y decía, puedes estar, o sea, hay muchas cosas que hacer, muchos ministerios que cubrir, pero tú solo puedes estar en uno, en el que Dios te ha puesto en el momento exacto, ¿no? Y puede ser que sea un ministerio súper vistoso, ¿no? Que a veces parece que es lo que la gente busca, ¿no? O puede ser un ministerio que esté por detrás del telón, ¿no? Como en el teatro, tú cuando vas a una obra de teatro, tú lo que estás viendo son los actores, y tú dices, ¡ay, qué bien les ha salido la obra! Pero es que detrás de eso hay más gente trabajando, que los que trabajan en los decorados, los que trabajan en las relaciones públicas, ¿no? Pues para conseguir el dinero para la obra de teatro, que son igual de importantes que los actores. Unos no podrían estar sin los otros, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que las pequeñas cosas, o las grandes cosas, ¿no? Que nosotros podamos hacer, el Señor las ha puesto exactamente en el lugar donde tienen que estar, porque sin esas pequeñas cosas que hacemos, las cosas no podrían ser
tal y como son o no llegar hasta Eso donde es el como Señor una quiera. máquina, ¿no? Que ves grandes piezas, igual hay un simple tornillito, pero Ajá. si falta ese tornillo, no funciona. Exacto. Entonces, y dices, jolín, y a veces dices, pero si es que no sé dónde está el fallo, ¿no? Y sabes que es ese pequeño tornillo y eso es lo que también ayuda a que toda esa máquina pueda llevar su Hay operación. una historia que dice que por un tornillo se perdió la guerra. ¿Ya lo han oído? Me suena, pero Que dice que fue un tiempo de guerra, claro, y no habían coches ni nada de eso, sino que todo era por carretas, caballos y tal. Pues que habían mandado una carta para el frente de la batalla, que daba las instrucciones precisas para poder ganar la batalla. Pero resulta que un tornillo de la carreta se cayó y pues se estropeó la carreta. Por lo tanto el correo se atrasó, luego el caballo no sé qué, se fueron en caballo, luego el caballo le pasó no sé qué otra cosa, también se retrasó y por el retraso de esa carta que llegó al frente se perdió la batalla. Entonces Claro. por un tornillo se perdió Sí. la guerra. Claro, Si y ese eso- tornillo no hubiese, sí. hubiese estado en su sitio y todo, hubiese llegado al tiempo y al frente de batalla y hubieran ganado la guerra, pero se perdió. Y es justamente eso, el hecho de que algo tan que pareciera que es que es insignificante, insignificante, pero que es muy importante. pero que es importante. Ahora, el tema es siguiendo el ejemplo de ellas. eso es. Ahora, nosotras, ¿cómo vamos a seguir el ejemplo de ellas? ¿De qué forma? Eso es, porque luego te preguntas, bueno, ahora no está Jesús y sus discípulos. ¿A quién le cocina? Eso es, Bueno, hacer un cocido. pero en sí el título y lo que quiere decir está hablando del servicio, en cuanto a que coges la actitud, el ejemplo de ellas de servir. En realidad el amar es servir, ¿no? El tener, no importa el lugar donde estés, no importa en el lugar que el Señor te haya puesto, pero que estés limpiando baños, por decir algo así un poco que no es agradable a la vista de nadie, o estés, no sé, en otra posición, sea cual sea el lugar, que pongas ¿cómo se dice?, tu actitud y tu servicio a su disposición, ¿no? El estar dispuesto, te guste o no te guste, a servirle allá donde estás o donde quieras estar, ¿no? Al final dice algunos ejemplos, dice, puedes servir preparando comidas para hermanas que están enfermas o hayan tenido algún hijo, etcétera, o puedas servir refrigerios como forma voluntaria. Bueno, dice algunas características, pero habría una lista interminable. Es un poco, pues eso, allá donde haga falta que tú puedas estar y donde alcances, claro. Igual hay sitios donde no puedes llegar o no puedes, pero siempre esa disposición de poder servir, ¿no? En cosas que igual tú crees que son pequeñas, pero que hace falta Claro. que alguien esté ahí, ¿no? Por ejemplo, a veces, yo sé que igual hay veces para limpiar la iglesia, por poner un ejemplo, pues siempre hay, no, yo no puedo, porque Sí, tal. no, pero es verdad. Que sí, que puede pasar, que no puedas, pero parece como que no hay nadie presto a ello, ¿no? Dice, no, yo prefiero que me pongas, ¿por qué no me pones a, no sé, De en la fiel, alabanza, o en la alabanza. ahí en el coro, o lo que sé, yo qué sé? Bueno, pues empieza primero por lo pequeño, que Dios te puede tener en lo grande también, ¿no? Sí. No sé, en otra ocasión yo conté la historia, que yo soy mucho de historias, perdón. en otro programa comenté la historia de un cantante de un cantautor que él quería que el pastor lo pusiera adelante, al frente, a servir. Y claro, cuando él terminó su academia de música y tal, fue donde su pastor le dijo, pastor, yo quiero servir. Y él esperaba que lo pusiera al frente de la alabanza, claro, ¿no? Y viene el pastor y le dice, pues genial, qué bueno que estás aquí ya dispuesto a servir, ¿qué tal? Pues, ¿y en qué sirvo? Así como él, como queriendo... muy modesto, ¿no? así, ¿y en qué sirvo? Le dice. Ah, mira, pues necesitamos gente que limpie los baños, le dice. y él se quedó así como que... Algo de agua fría. ¿Qué? Y él se quedó así como que, bueno, pero igual él por obediencia fue a limpiar baños. Y dice que el pastor cada vez que pasaba por los baños le decía, ¿sientes la unción? Le decía, ¿sientes la unción? Y él hacía un poco, sí, la unción, decía él limpiando el baño. Pero al final él comprendió que el pastor lo mandó ahí para que él aprendiera a ser también humilde y que no era necesario que todo el mundo viera su servicio para que él sirviera realmente al Señor, que su servicio era útil. Y al final pues él aprendió la lección de eso. A veces nos pasa, yo creo que nos ha pasado en algún momento esto. Yo me recuerdo, mi primer servicio fue en el coro de la iglesia. Yo no sé cantar nada, o sea que mi voz, vamos, yo me pongo a cantar y salen todos los gatos corriendo. Pero que como yo quería servir y quería verme,
me fui al coro, ¿no? Luego entendí que no era ese mi lugar, que yo no pertenecía ahí, que no era ese mi área. Y poco a poco fui como relegándome, hasta que llegué a un momento que ahora mismo yo estoy sirviendo y en la iglesia por lo menos yo sirvo con los niños, cuido a los niños y tal. Me gusta mucho trabajar con niños. Pero si me dijeran un día de mañana, mira, necesitamos a alguien que friegue el piso, que haga eso, yo con gusto voy y lo hago. Pero porque ya pasé la etapa esa de que quieres que te den la palmadita en la espalda, ¿no? Muy bien hecho, que tal, que no sé qué. O que todo el mundo, tú eres la que está haciendo tal cosa, que tú eres aquí, que tú eres allá. Pasa esa etapa, ¿no? Pero que el hecho de que no nos quitan más, o sea, no nos quita ni nos pone más el hecho de hacer un servicio u otro, uno que esté al frente, uno que esté atrás. Y el hecho de cocinar, por ejemplo, solo el hecho de cocinar, a veces cuando hacemos comida de iglesia se nota también el servicio. A veces hay muchas cosas que hacer porque hay mucha comida y hay que servir y hay que arreglar la mesa y hay que poner lo otro y que no sé qué. Y hay gente que llega y solo, bueno, pues a esperar a que le sirvan, ¿no? Y hay otros que de repente se ponen a servir y solo el hecho que te lleve la servilleta ya hizo algo que realmente, como el engranaje, ¿no? Que hace que funcione. Porque de repente tú te quedas con las manos y las servilletas, ¿dónde están? Pero ya hubo alguien que llegó y que lo hizo. ¿Quién fue? O sea, que tampoco no te vas a poner mire, fulanito tal, trajo los tenedores, las cucharas y tal, que tampoco no te pones a enaltecerlo, pero que sin eso no era posible tampoco la comida, o sea, que lo necesitabas. Pero sí que hablamos de la disposición, ¿no? a servir, ¿no? Pero también hay otras situaciones en las que estás haciendo algo, ¿no? Y parece que no tiene efecto, como que no es útil o quizá, ¿no? Por ejemplo, y luego resulta que tiene una gran repercusión, ¿no? Yo recuerdo un tiempo en el que, estuve trabajando en la tele, pues así un poco, y parece como que dices, pues no es mi lugar, o quizá no te sientes a gusto porque quizá no te ves capacitada, etcétera, ¿no? Y pasas por un proceso, una etapa que dices, yo prefiero que, ¿no? Le dices al Señor, pues ponme en otra cosa, ¿no? Prefiero que me pongas en otra cosa, aunque sea, ya no por destacar, sino aunque sea en otro sitio que donde yo me pueda mover más, ¿cómo se dice?, más a mi aire, ¿no? Sí. Pues que quizá este no es el campo en el que yo me desenvuelvo bien, ¿no? Y recuerdo que el Señor me dio una lección, ¿no? Porque hubo luego una reunión y se me acercó una mujer que no había visto jamás en mi vida. Y me dijo, recuerdo que hablaste de una palabra y dijiste algo que cambió mi vida. Y en ese momento el Señor me dio una lección como diciendo, es que tú simplemente tienes que ser una herramienta, ¿no? En las manos de Dios, ¿no? No tienes que cuestionar si es el lugar o no en el que tienes que estar, sino es en el que yo te pongo, ¿no? Y ahí donde yo te pongo es donde tienes que ser útil, ¿no? Y quizá tu mente o tu razón nunca va a alcanzar a ver si has hecho o ha habido algún fruto, algún efecto. Porque a veces no lo vas a ver. No lo vas a ver, pero que sepas que puede repercutir a mucha gente, ¿no? Sin darte cuenta, ¿no? Para bien, porque claro, cuando dejas que Dios te use, evidentemente siempre va a haber un buen efecto, ¿no? Pero y es importante también eso. Y suele pasar eso, el hecho de que a veces lo que hemos dicho repercute en otras personas a tal grado que las personas se quedan, hoy esto me cambió la vida. Claro. Pero tú no te das cuenta de eso, no te enteras pero que has hecho algo que realmente ha tenido trascendencia. Y de hecho también me ha pasado, que yo tengo recuerdos de personas que me han dicho algo y me he quedado tan grabada en mi mente que yo digo, esta persona me dijo tal y ahora a partir de esto yo he hecho esto. Pero esa persona ni siquiera sabe que yo me recuerdo tan fielmente de sus palabras. Y en otras ocasiones también me ha pasado que me dicen, es que lo que me has dicho, que lo que me dijiste en tal fecha, no sé qué. Y yo, así no. Bueno, sí, pero es que no me recuerdo qué es lo que le he dicho. Pero que le sirvió de tal forma al final que toca. Pero es eso, el hecho de dejarte ser instrumento de exactamente. Simplemente de dejarte llevar con el servicio. A veces o bien queremos estar en una posición donde se nos vea, otras veces no donde se nos vea, incluso pasar desapercibidos, pero es saber en el lugar donde Dios quiere usarte, ¿no? Y también me viene a la mente el diácono Felipe. Él estaba en un principio llamado a evangelizar a grandes masas y se movían grandes personas, se convertían a Cristo, y de repente en un momento
fue llevado, cuando es llevado delante del etíope, ¿no? Una sola persona, ¿no? Y ahí fue cuando el Señor lo usó y fue una gran bendición, ¿no? El estar dispuestos a que Dios te lleve de un lugar a otro o te ponga en un lugar o en otro, indistintamente, sabiendo que vas a ser de ahí herramienta, ¿no? Quizá no te guste, quizá el ego de Felipe fuera... sí, que igual pensaría, madre pero mía, bueno, si si yo me muevo mucho mejor entre grandes masas, tengo más soltura en estos campos que me sientes en un carro con un hombre que no, ¿no? Sin embargo, él fue obediente, ¿no? En ese servicio, ¿no? de querer ser útil para Dios. Es verdad que si tenemos presentes que hay muchas cosas para hacer, pero solo una en la que Dios nos quiere a nosotros, ¿no? Una que es precisa para ti. Cuando llevas ya con ese pensamiento, dices, bueno, Señor, a mí me gustaría, ¿no? Cada uno al final te gusta lo que va más con tu forma de ser. Hacer esto o esto. Sí, pero es que a veces el Señor te lleva a te cosas en las que... totalmente lo contrario. En las que tú, pero ¿sabes por qué? Para que tú dependas de Él también, ¿no? Yo sé que el Señor, las veces que a mí me ha llevado a situaciones, a trabajos o lo que sea, en los que yo no me desenvuelvo bien, en los que yo no sé por dónde tirar, incluso a veces me ha dado la sensación de que me plantan en China, me hablan en chino y no sé por dónde tirar, ¿no? Te lleva a esas situaciones para que le busques y para que digas, Señor, yo no tengo ni idea de cómo voy a salir de este atolladero, pero si tú me has metido aquí, a ver cómo me sacas, ¿no? Porque al final es... Pues eso, y luego al final el Señor siempre lo usa. Y es verdad que a veces puede ser que tú no veas la finalidad, ¿no? Que a veces es igual un poco que lo que nos frustra, ¿no? El decir, no veo la finalidad de lo que estoy haciendo. Pues yo me imagino que también las mujeres que iban con Jesús y sus discípulos no verían, ¿no? Al principio dices, pues yo no veo los que están marcando la diferencia, los que están haciendo que la gente llegue a los pies de Jesús, llegue a los pies de Cristo, ¿no? Son ellos, yo no estoy haciendo, es verdad, pero tú les estás ayudando para que ellos puedan llegar a evangelizar a la gente, ¿no? Igual tú no estás en primera línea de batalla en ese aspecto, claro, pero estás reforzando... Pues es lo que decimos al principio, al final es el granaje importante, ¿no? Claro, pero porque ellas también estaban sirviendo sin egoísmo. Claro. Y sin ser egocéntrico, de querer llevarse ellas la gloria o el reconocimiento, simplemente lo hacían por amor y porque era necesario, porque había una necesidad que tenía que cubrirse, había que cocinar, había que apoyar económicamente, había que claro que el servicio... y en lo que podían hacer, en eso sirvieron. Está claro que el servicio es amor y el amor es no mirarse a uno mismo, sino amor, o sea, mirar al prójimo, ¿no? Y ver la necesidad de otro antes que la tuya. Ya, pues bien, no seamos como el burro, ¿no? ¿Han oído la historia del burro? Sí, esa historia no la sabemos. Esa sí se la sabe, no, ya no la cuento. Vale, pues bueno, pero sí, las amigas no la conocen, por favor. Te dejamos contarla, sí, dejamos contarla. No, bueno, de hecho hay una canción, ¿eh? No sé si ustedes han oído esa Michael canción. Rodríguez. Bueno, no sé ni quién la canta, pero... Sí, la de ¿Qué burro eres?, ¿no? Sí, la de esa ¿Qué burro eres? La de Michael Rodríguez, sí. Pues no seamos burros, hay que servir al Señor de corazón, en lo que podamos, en lo que esté a nuestras manos. No hay necesidad de que todo el mundo nos vea que estamos sirviendo o que lo que estamos haciendo tenga un impacto en ese momento, sino que a la larga pues tendrá el impacto que el Señor quiere que tenga. Exacto. Que si solo es para una persona, pues bueno, ese es el impacto que tenía. Que si es para muchos, pues bendito sea el Señor. Pero que hay que servir en la iglesia, en lo que podamos, con nuestros hermanos. Solo el hecho de trasladar a un hermano a otro sitio ya se está sirviendo. Que no se enteró toda la iglesia que le llevaste, pues no pasa nada. Pero que tú has ayudado, que has movido esa pieza que hacía falta. Así que, amigas, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos verlas la próxima. No olviden escribirnos o llamarnos a nuestros números de teléfono que siempre están en pantalla. Les queremos mucho y hasta la próxima.